Bueno, buen día a todos, ¿qué tal? Buen día equipo, Mateo, Pablo, Marian, ¿cómo están? Hola, buen día a todos, ¿cómo andan? Buen Buen día. día Bueno, equipo. Buenos días para todos. Buen día. estamos acá arrancando una nueva weekly, una weekly hoy la armamos pensada más hablando, para hablar un poco de mercado. Hay bastante información, sobre todo información importante que va a estar viniendo esta semana y relativa a los balances, pero bueno, le vamos a dar un poco más de importancia a eso y no tanto a la macroeconomía, aunque vamos a tener que hacer una breve intro de lo que está pasando en el mundo y por qué estamos viendo algunas tendencias que al menos, nada, nos mantienen alerta para el asset allocation de nuestras carteras, modelos y bueno, en definitiva para intercambiar opiniones con todos ustedes. Así que déjenme compartirles la presentación que armamos con el equipo en el día de hoy. Bueno, acá estamos. A ver, básicamente, el tema central que hoy está atravesando el mundo ya no es la pandemia, digamos, ¿sí? Sino que es la inflación. Y esto, digamos, si bien a nosotros no nos toma por sorpresa en función de lo que venimos hablando en las últimas weekly, en las últimas, yo diría, ya varias semanas, de 6 a 8 semanas, sino que surge de una encuesta que hizo el propio Bank of America contra los fund managers alrededor del mundo. Y bueno, fíjense cómo, digamos, han cambiado las prioridades en relación a qué es lo que, digamos, más conlleva un riesgo para los mercados en líneas generales y para las inversiones en octubre respecto a septiembre, ¿no? Octubre es la barra azul oscuro, septiembre es la barra celeste, y fíjense cómo la inflación ganó protagonismo central, digamos, ¿no? En septiembre, si se quería, era la inflación conjuntamente con la variable delta, ¿sí? Los dos focos de principal, si se quiere, riesgo para los mercados. Algunos poquitos hablaban del asset bubble y nadie hacía mención a China. Y ahora, digamos, diría que el rango de prioridades viene la inflación primero, China segundo, ¿sí? La evaluación exagerada o no de los activos de riesgo tercero, conjuntamente con un tapering de la Fed. Y fíjense cómo la pandemia va perdiendo preponderancia, al menos lo que es la variable delta, ¿sí? Así que, bueno, básicamente estas son las grandes cuestiones que hoy son transversales al centro de preocupación de los analistas y el mundo, diría yo. La inflación en primer lugar y China desacelerándose en el segundo lugar. Dos cuestiones que venimos abordando de cerca, ¿sí? Decíamos también la semana pasada, si mal no recuerdo, que el problema de China entre el enfrentamiento gobierno-sector privado era más que una cuestión ideológica, digamos, ¿sí? Que de trasfondo estaba moviendo justamente una desaceleración marcada de la economía y algunos problemas internos en el equilibrio macroeconómico. Y la inflación, digamos, across the world, diría, ¿no? En el sentido de que sector o región donde uno va a ver y qué está ocurriendo, cómo es la dinámica de recuperación post pandemia, lo que se ve es precisamente esto, digamos, ¿no? Inflación en todo tiempo y lugar. Y eso claramente, bueno, en un contexto donde los bancos centrales están de alguna manera levantando algunas señales de alerta, pero tampoco se los está mostrando demasiado, digamos, si se quiere, duros a la hora de actuar, demasiado hawkish. Entonces, eso también, digamos, tiene que ver por ahí o no con un proceso de el nuevo reequilibrio de las finanzas internacionales. Si vamos a ir contra más revaluación vía inflación o eventualmente, bueno, la van a correr de atrás hasta que tengan que ajustar muchísimo más de lo esperado. Y fíjense, siguiendo en esta encuesta, cómo han cambiado las sensaciones de cómo es esta inflación. En septiembre, ¿sí? La gran mayoría pensaba que, de los fund managers, pensaba que la inflación era transitoria. De cada 10 respuestas, 7 se tenían ese sesgo y 3 aproximadamente de que era una inflación más alta de manera permanente. Y en octubre, digamos, comienzan a cerrarse esa brecha, digamos. Ahora
menos de 6 de cada 10 que contestaron señaló como algo transitorio, y casi 4 de cada 10 lo señala como algo más permanente que transitorio. Evidentemente, yo creo que estamos ante niveles de inflación que se van a mantener bastante altos en los próximos meses, ¿sí? Con el riesgo de desanclaje de expectativas. Yo no veo un escenario de hiperinflación, digamos, ¿sí? Al menos esta es mi visión personal, pero sí hay un escenario de que desanclaje de expectativas, porque lo que veo es que los bancos centrales están teniendo muchas dudas acerca de cómo actuar y cómo abordar esto, digamos, ¿no? Y en ese sentido, fíjense lo siguiente, antes de repasar los otros dos slides. El viernes, Jerome Powell dijo, bueno, sí, es momento de iniciar un tapering, pero no de subir las tasas de interés, digamos, ¿no? Es decir, como que actúan con mucha cautela, obviamente porque están ante una situación de no querer quedar como los culpables de sacar los estímulos demasiado pronto sin que se caiga el dominó de la economía mundial, digamos, ¿no? Es que está todo bastante frágil. Ahora, el mercado de a poco no va opinando lo mismo, fíjense que esta es la proyección que tiene el mercado para la reunión de mitad del año que viene, y ya ahí están priceando al menos un ajuste de tasa de interés y otro con un 17% de probabilidad. Es decir que esto es, este camino divergente, lo que más a mí personalmente me preocupa, digamos, ¿no? Esta falta, si se quiere, de rigurosidad en los bancos centrales, de no querer actuar para no ser el malo de la película, pero con el riesgo de desanclaje de expectativas. Lo que claramente estamos viendo es que a medida que avanza la inflación, todo lo que es el ala política de los principales países del mundo van a tener muchos problemas, ¿no? Y acá vemos el rating approval de Joe Biden. Es la caída más fuerte de aprobación, de imagen, digamos, ¿sí? Después de pasado 9 meses o 3 trimestres de gobierno, la caída más grande desde la Segunda Guerra Mundial, digamos. Y esto claramente esconde varias cosas, esconde algunas cosas que tienen que ver con los intereses nacionales de los Estados Unidos, como fue todo lo que es la salida de las tropas de Afganistán, bueno, todos los conflictos internos que tiene Biden, pero también todo el tema de la inflación, ¿sí? Porque si bien las familias tenían un exceso de ahorro para gastar, ahora estos planes de ayuda federal se fueron acabando, estos planes de ayuda federal, digamos, están rindiendo cada vez menos, y hay bienes y servicios que están teniendo unos ajustes fenomenales de precio. Ya vimos algunas expresiones de Biden hace un par de semanas atrás respecto al precio de la energía, y esto claramente también es un caldo de cultivo, digamos, para las relaciones geopolíticas internacionales, ¿sí? Porque hay algunos, digamos, precios de los commodities que vienen dados, y entonces ahí es la política diplomática internacional la que va a bregar, pero sin duda Joe Biden está como en una encrucijada, en un momento donde se empiezan a caer estos planes, ¿sí? de asistencialismo por parte del gobierno federal. Al mismo tiempo vos tenés que las empresas te están, digamos, poniendo en un apriete diciendo que no consiguen trabajadores rasos, y por lo tanto hacen lobby para que estos planes de bienestar no se renueven. Y por el otro lado vos tenés una inflación que te va erosionando tanto el poder de compra como las expectativas del consumidor hacia el futuro. Entonces, claramente, ahí también vemos como una dinámica inflacionaria que primero es una cuestión que responde meramente a la economía, después tiene una arista política y termina repercutiendo un poco en la geopolítica. Entonces, vamos a evaluar bien de cerca todo este movimiento, porque me parece que nos espera al menos un poco más de volatilidad y de riesgos geopolíticos hacia adelante. Y para corolario de todo esto, bueno, las empresas, ¿sí? Las empresas que van presentando sus balances, y ahora vamos a hablar de esto, bueno, han triplicado las menciones a la inflación, ¿sí? En lo que va de estas presentaciones respecto a igual periodo del año anterior. Entonces, claramente, digamos, si bien los resultados están siendo buenos en términos corporativos, hay una amenaza real de la inflación sobre márgenes, sobre ganancias y por ende sobre las valuaciones de las compañías, ¿sí? Fíjense
exponencialmente cómo han crecido las menciones a la inflación en los earning calls que hacen las empresas cuando presentan sus balances en el S&P 500. Ahora, ¿cuál es la contracara de esto? Digamos, bueno, la contracara de esto que sube todo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Sube todo porque aún a pesar de esto tenemos una inflación global, una liquidez global que permite sustento. Todavía las tasas de interés en términos nominales siguen siendo, digamos, muy bajas respecto a la inflación y la inflación futura. Y cuando digo sube todo, sube no solamente todo lo tradicional que son los mercados, sino también todo lo que tiene que ver con estos activos alternativos nuevos, digamos, ¿no? Hemos recibido muchas consultas por parte de ustedes acerca del ETF que debutó la semana pasada de Bitcoin, el BITO, ¿sí? Un ETF que ha transado volúmenes increíbles y que algunos se animan a pensar de que puede tener 45 billions en los próximos 12 meses de AUM. Claramente hay una sed y una baja aversión al riesgo por parte de estos instrumentos, y que quizás una parte de ello también responde no solamente al factor meramente especulativo, sino al factor también, si querés, meramente de cobertura, ¿sí? Este ETF, la pregunta es si se puede operar a través de IBKR. Sí se puede operar, hay que habilitar los permisos previamente, no se puede operar directamente una cuenta cash. ¿Por qué? Porque IBKR lo considera esto como un activo complejo, como un instrumento complejo, entonces hay que activar los permisos más de trading. Sí, nosotros hemos mandado un tutorial al respecto, pero cualquier cosa nos pueden consultar. Nada, es una activación de permisos en las cuentas de sus clientes en Interactive Brokers que debería no tomar más de 24 a 48 horas para que ustedes puedan después operar este instrumento si así lo desean. Ahora, no solamente el Bitcoin y las criptos, sino los mercados. Mercados en máximos nuevamente. Y bueno, con todo este panorama que dijimos anteriormente, ¿cómo es posible, digamos, ¿no? que los mercados estén en máximo? Bueno, la respuesta básicamente son los earnings que se están conociendo. Hasta el momento, hasta el día de hoy, el día viernes inclusive, diría, 24% de las empresas que componen el S&P 500 habían presentado resultados correspondientes al tercer trimestre, y fíjense que más del 80% de las empresas en términos de EPS, en términos de ganancias por acción, han superado lo que esperaba el mercado, ¿sí? Fíjense que este track record en términos de sectoriales, utility, real estate, materials, healthcare y servicios de comunicaciones fue 100%, es decir, todas las empresas de, ese sector, de esos sectores que han mostrado, digamos, balances, han batido en la línea baja del balance, las ganancias por acción. Empieza a haber algún cambio de composición, digamos, de ese color verde cuando avanzamos con tecnología de la información, financieras, industriales, el S&P a nivel general, pero en líneas generales, en el bottom line predomina el verde, es decir, que han batido las expectativas. Y en la parte de energía es donde, al menos dentro de las que se han presentado, hay un poquito más de ruido al respecto. Y en cuanto, en el gráfico de la derecha, ahí tenemos en cuanto a las ventas, los ingresos por venta. Bueno, fíjense que también predomina el verde, aunque un poco más mixto después, ¿no? Ahí en situaciones, o si se quiere, en sectores donde la inflación comienza a pegar un poco más fuerte, como por ejemplo consumo discrecional, bueno, ahí ya no está tan claro, digamos, la tendencia de los ingresos por venta. Por lo tanto, ahí ya tenemos de alguna manera algunas alarmas, y la pregunta es si esta predominancia del color verde en el S&P 500 puede durar hacia adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que nos importa? Todo lo anterior es pasado, información que debería estar de alguna u otra manera registrada en los precios. Acá algunos ejemplos que recopiló Pablo sobre los buenos resultados en líneas generales, cómo han batido en términos de EPS empresas relativamente importantes, Tesla, Netflix, todo lo que es la parte, si se quiere, de innovación tecnológica, y la parte de pharma, donde nosotros tenemos alguna posición en alguna de las carteras modelos en el ETF XLB. Bueno, vemos que también Abbott Laboratories, Johnson & Johnson, también teniendo muy buenos balances, con una volatilidad
bastante baja en la estacionalidad de sus ingresos y con muchos de ellos revisando al alza, ¿sí?, para el cuarto trimestre sus estimaciones. Ahora, todo muy lindo, pero no todo es tan color de rosa, por decirlo de alguna manera. Hubo, digamos, algunas decepciones que también nos invitan a pensar en un warning hacia adelante, ¿sí? A ver, la primera decepción está dentro del sector de semiconductores, ¿sí?, más precisamente en Intel. Intel viene teniendo muchos problemas para mantener su predominio de captura de mercado contra empresas que emergen con mucha más fuerza, como Nvidia, AMD Devices, y también, digamos, trazando el escenario y relacionándolo con la inflación de que el sector todavía está atravesando un shortage muy importante de oferta, digamos, ¿no?, de producción. Y esto claramente es un gran problema porque en un mundo tan interconectado, con muchísimos dispositivos, con nuevas demandas de chips y todo, claramente esto mantiene muchas cadenas de proveedores disruptivas, digamos, ¿no? Están rotas, no permite que esto pueda producirse con naturalidad y comerciarse con naturalidad, y es uno de los factores, digamos, de mayor inflación de corto plazo, hasta que no se resuelva ese cuello de botella. También, bueno, acá en las empresas que fueron surgiendo con fuerza en los nuevos hábitos de los consumidores, como todo lo que es alimentos no orgánicos, bueno, Beyond Meat es una de las empresas más emblemáticas que no utiliza, digamos, carne vacuna para sus productos. Bueno, también, digamos, ha citado algunos factores como el COVID, como también muchos problemas de provisión por parte de sus cadenas de proveedores, muchas dificultades hacia adelante, y esto le ha costado por lo menos el día que presentó su balance una caída del 14%, y quizás la cuestión central, digamos, que tenemos que prestar atención para esta semana es lo que anunció Snapchat el día viernes. ¿Qué anunció Snapchat el día viernes? Bueno, anunció un poquito de debilidad en su balance, ¿sí? Sobre todo por el lado de los ingresos estuvieron por debajo de los estimados, las ganancias por acción un poquito por arriba, pero hacia adelante proyectó algo mucho más tibio y leve de lo que se pensaba, y esto básicamente tiene que ver con Apple, digamos, ¿no? Con el nuevo sistema operativo de Apple, ¿sí?, el iOS, la versión 14, que es la que permite a los usuarios determinar si pueden ser traqueados o no en cuanto a su navegación, y eso está complicando muchísimo todo lo que es el marketing digital que hacen este tipo de compañías. Ahora, Snapchat cayó 26% el día viernes. El problema es todo lo que siguió después. Todas las compañías, digamos, ¿no?, cuyo poder de penetración de mercado y de ingresos financieros depende fuertemente justamente de lo que es marketing digital, de todo lo que es las campañas digitales, y que también están obviamente en los dispositivos de Apple, bueno, han, digamos, tenido fuertes reveses. Fíjense, Mercado Libre 5%, Facebook 5%, Shopify 4,7%, Google 2,9%, 2,9 también para Amazon. Ahora, ¿todo lo mismo? No es todo lo mismo, digamos, ¿no? Y acá es una de las cuestiones centrales para tratar de navegar lo que se viene más allá de este hecho puntual de Apple contra el resto de las empresas tecnológicas. Y es básicamente que empresas que están robustas, empresas que ganan dinero, que tienen cash flow positivos y aparte tienen bajo apalancamiento o nulo, bueno, van a tener mucha más capacidad de supervivencia y flexibilización a este mundo de mayor inflación, más tasas de interés y quizás un costo de financiamiento mucho más, si se quiere, desafiante. Por eso, a ver, nosotros en las carteras, tanto la offshore moderada como la agresiva, tenemos Facebook y consolidamos la posición allí, y de hecho no vamos a, digamos, a dudar si los números lo avalan en por ahí incrementar la exposición, porque los fundamentos claramente nos dicen que estamos en una situación muy, muy interesante. El forward price earning de Facebook con la baja del día viernes quedó en 20,7 veces. Es un papel que nos gusta mucho. Dentro de lo que es las Big Tech, claramente es el más barato en términos de este ratio.
el Enterprise Value EBITDA está en 16 veces, el Current Ratio, que es la métrica de liquidez, es 5,5 veces, es grandísimo, digamos, es una empresa que no tiene deuda, y claramente, digamos, ha estado bajo la lupa de, si se quiere, los ataques permanentes de los medios en el último mes, por el blackout que tuvo todas sus plataformas, y adicionalmente por las investigaciones antimonopolio que están haciéndose en el Congreso norteamericano. Ahora, ayer a la noche salió, digamos, estadísticas de que, por ejemplo, Instagram ha sido la aplicación más descargada durante septiembre, y por lo tanto, en el mundo, ¿no? Destronando a TikTok, y por lo tanto creo que acá hay valor, digamos, para al menos hacerse una idea de cómo va a ser el balance que va a ser presentado hoy al cierre del mercado. Así que atento con eso, porque quizás ahí tenemos alguna noticia positiva. Respecto a los balances y la carga de datos a nivel general, esta es la semana de presentación de balances por excelencia. Facebook, Twitter, Google, Microsoft, Apple, Amazon, Exxon, Chevron. Y esto con datos importantes de lo que tiene que ver Estados Unidos, sobre todo, enfocándonos en ello, porque ya tenemos la desaceleración de la economía china. Hay que ver qué ocurrió en el tercer trimestre con la economía norteamericana. El día jueves vamos a tener ese dato. Antes, datos importantes de confianza del consumidor y New Home Sales para el día martes. Así que semana muy, muy cargada, y acá también no solamente las empresas tecnológicas son las importantes, sino también muchas otras empresas donde nosotros tenemos algún posicionamiento táctico en algunos CDRs, ¿sí? O expectativas de que se puedan, digamos, ampliar la exposición a acciones más defensivas a la espera de las inflaciones crecientes que vamos a ver, como es el caso, por ejemplo, de Coca-Cola y McDonald's, que están presentando el miércoles antes de la apertura del mercado. Visa va a estar presentando el día martes después del mercado, y tenemos otras empresas interesantes como Starbucks, como Caterpillar, como mismo Shopify, que van a estar presentando. Por lo tanto, mucha información, así que vamos a estar atentos ante esta situación y oportunidades que va a ir dando el mercado. Ahora hacemos dentro del análisis top-down, seguimos bajando hacia la región. Le paso la palabra a Pablo para que nos hable algunas cositas que estuvieron pasando en Brasil y que preocupan, para después pasar a la Argentina. Perfecto, gracias Diego. Brasil está haciendo novedad a nivel mundial en los mercados, es una de las grandes historias. Yo me voy a tomar 2 minutitos para introducir un poco el tema de grandes rasgos. Hoy vamos a estar sacando un informe sobre el EWZ, así que esto es más que nada una intro y un teaser de eso, no vamos a desarrollar el tema a fondo. Pero bueno, solamente con mirar este chart de los últimos 5 años, donde comparamos el retorno del S&P 500 contra el EWZ, el ETF por excelencia de Brasil, vemos que Brasil estamos 20% abajo, mientras que el S&P 500 más que se duplicó. Por lo tanto, la historia de Brasil, digamos, defraudando a los inversores, viene ya hace unos cuantos años, y está muy vinculado a una serie de convulsiones políticas que por supuesto ustedes recordarán, que en este momento puntual tenemos un nuevo capítulo de todas esas complicaciones. Me pasó Diego el chart. Pero no solo si comparamos contra el ESPI, vemos que Brasil viene teniendo un underperformance muy fuerte. Este segundo gráfico lo que muestra es la evolución de los principales ETF de los 5 BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, desde principios de año. Y de nuevo, Brasil es claramente el perdedor, de nuevo 20% abajo. China es el único otro emergente que también está en rendimiento negativo, pero bueno, China también ha tenido una larga serie de problemas que se han cubierto acá. Mientras tanto, Rusia sobre todo le fue muy bien por el tema de los commodities energéticos y demás, pero digamos, miremos el chart que miremos, Brasil viene andando muy flojo. En este momento la situación puntual que se está acaparando de las miradas es el tema de una expansión del gasto fiscal
de gasto social para las elecciones del año que viene. Y acá en Brasil vemos un montón de elementos que acá en Argentina también hemos visto en los últimos tiempos, más moderados, pero vemos una inflación que ya está por encima del 10%, la diferencia es que allá el Banco Central está actuando con más fuerza, vemos una moneda débil, vemos una situación social delicada con un 14% de desempleo, vemos un presidente que perdió popularidad y quiere recuperarla, pero tiene poco espacio fiscal para expandir el gasto, lo cual lo lleva a tener problemas con su ministro estrella Kay Guedes y un poco el rector el garante de que la situación fiscal va a tender a estar muy controlada. Bolsonaro también tuvo roces muy importantes con la Corte Suprema, tuvo roces con el Senado, que literalmente lo quiere acusar de crímenes contra la humanidad por el manejo del COVID. Por lo tanto, evidentemente, uno leyendo la tapa del diario, no dan demasiadas ganas de invertir en Brasil, pero bueno, justamente cuando hay una confluencia de problemas de esta magnitud, a veces se generan los puntos de entrada interesantes para tomar posiciones de largo plazo. En la última slide que quiero mostrar de Brasil, lo que quiero mostrarles es básicamente muy a grandes rasgos qué hay adentro del EWZ para que tengan un primer pantallazo. Si consolidamos las posiciones de acciones ordinarias y preferidas, sumando 4 empresas tenemos el 40% del índice. Estas 4 empresas son Vale, principal exportadora de minerales de hierro del mundo, entre otras cosas, Petrobras y 2 grandes bancos, Itaú y Bradesco. El resto del índice está muy diversificado, y si lo vemos a nivel composición por sector, podemos ver también que tenemos casi un cuarto en financials, también casi otro cuarto en materiales, y después entre energía y consumo masivo sumamos otro cuarto, o sea que en esos 4 sectores, que creemos que en líneas generales tienen una buena perspectiva de acá para adelante, consolidamos casi 3/4 del índice. Hoy por los canales habituales les vamos a estar llegando el informe, pero les doy el bottom line para si están ansiosos o después no tienen tiempo. Así como la semana pasada dijimos que nos parecía que Argentina había espacio en una cartera agresiva y diversificada para tomar una posición, nos parece con Brasil algo similar. Mirando el largo plazo, para quien esté dispuesto a tomar riesgo desde estas evaluaciones, creemos que el risk-reward, si bien hay riesgos claramente, eso es evidente, se puede tomar una posición para carteras agresivas. Hoy le vamos a estar enviando toda la información. Le doy paso a Mateo para meternos en mundo Argentina. Bueno, acá estoy, me toca Argentina. Tengo buenas noticias y malas noticias. En general yo empiezo con las malas noticias en mi vida cotidiana, pero hoy vamos a empezar con las buenas como para dejar una cuestión de caución, de precaución hacia el final, y no dejarlos a todos manijeados para que salgan a pagar cualquier cosa. La verdad es que, bueno, acá tenemos un poco lo que es la semana pasada, tanto el rendimiento en pesos como en dólares, ¿no? En dólares es verde por obvios motivos y en gris es pesos. Acá, como ven, fíjense que Transener estuvo arañando el 23% de rendimiento. Pero piensa, bueno, ¿cuándo fue esto? ¿Que en el año venimos así? Bueno, no. Esto es la semana pasada. O sea, esto fue del viernes pasado a este viernes, digamos. O sea, los cierres de la otra semana hasta los cierres del viernes pasado. Como ven, bueno, la verdad es que bien, digamos, después de tanto palo, digamos, una buena, digamos. De hecho, fueron pocas las acciones que no tuvieron rendimientos en dólares del 5%, más o menos, ¿no? O sea, si uno va trazando la línea. El índice Merval también tuvo, bueno, como tiene algunas de las más ponderadas, fueron las que menos bajaron, las que menos subieron, no le pegó tanto, pero bueno, esto nos hace preguntar un poco, bueno, ¿qué cambió en la dinámica? ¿Qué pasó la semana pasada? Porque uno miraba el mercado, miraba las noticias y no veía una clara relación de decir, bueno, no sé, tampoco creo que sea una cuestión de que vaya a pasar esto el día que tengamos la noticia, pero no es que arreglaron con el FMI. De repente, no sé, se racionalizó algún tipo de medida de la macroeconomía. No encontrábamos mucho de eso. De hecho, próxima diapositiva, por favor. Veíamos que las cosas no estaban muy bien si mirábamos la economía, ¿no?
La verdad es que la semana pasada Brasil no ayudó mucho, ¿no? Esto también, rendimiento del mismo periodo que el Merval. Tenemos acá el Real, lo teníamos casi 3,5 arriba, y el EWZ lo teníamos casi 10% abajo, ¿sí? En dólares. Mientras que algunos papeles nuestros estaban casi en 20% en dólares, el EWZ estaba 10% abajo. Bueno, la verdad es que tampoco, o sea, uno en este momento tiene el riesgo de querer salir a buscar explicaciones para todo esto, y acá es cuando uno a veces hace un poco de overfitting, ¿no? O sea, le da un poco más de causalidad a las cosas, más de las que merecen, pero bueno, yo creo que un poco esto tiene que ver con, y es más, esto se aceleró el martes pasado, cuando sacaron justamente toda esta cuestión de los precios máximos. Yo tenía colegas, digamos, que estaban, que tradean de forma personal, y había uno que decía, ¿cómo puede ser que estos ministros pongan un control de precios y todo vuele por los aires? No debería estar rompiéndose todo. Bueno, creo que justamente la idea es que esto suene un poco a medidas de desesperación, ¿no? Sí, o sea, no quiero ponerle el término manotazo de ahogado, pero realmente se me hace muy complicado no buscar otro, o sea, buscar otro término, pero la verdad es que, fíjense las declaraciones, es Feletti diciendo que donde vea el precio fuera del acuerdo va a ir a decirle, señor, baje ese precio. La verdad que, bueno, no quiero cosas, pero suena, suena fuerte, suena hasta cómico, pero bueno, digamos, estamos en esa situación, ¿no? O sea, el gobierno ya está yendo hacia niveles bastante fuertes de control, y esto no tiene pinta de ser una cuestión permanente, ¿no? No se puede vivir permanentemente con controles de precios. Es más, mientras más tiempo vivís con controles de precios, después salir es más difícil y más lastimoso para todos, digamos. O sea para la imagen del gobierno en ese momento, como para el ciudadano de a pie que de repente tiene que pagar el doble por los productos. No quiero decir Rodrigazo tampoco, pero o sea, tampoco creo que estemos en una situación como para ir ya en el corto plazo a un Rodrigazo, pero digamos, fíjense que un control de precios, un férreo control de precios durante mucho tiempo, eso lo hizo Belbard, digamos, y así terminó la cuestión. Entonces, por eso acá justamente creo que el mercado, algo que parece muy malo, lo tomó bien, porque parece como que, bueno, después de esto es casi como tocar fondo. Yo no siempre estoy tampoco tan de acuerdo con decir, bueno, listo, ya está, tocamos fondo, porque cada vez que parece que tocamos fondo nos tiran una pala y seguimos cavando. Entonces, acá lo que tenemos es que al menos el mercado lo toma así. Yo puedo pensar lo que quiera, pero los precios y los rendimientos son los precios y los rendimientos, no le puedo discutir mucho. Y bueno, estamos viendo también que bueno, o sea, los papeles que mejor le fue justamente no son los papeles más líderes, ¿sí? O sea, al sector bancario en general le fue muy bien, porque también sería uno de los que más le quitarían regulación en caso de cambios del modelo económico. Sector de energía también, pero también, por ejemplo, como decíamos, Transener le fue muy bien, Edenor le fue muy bien, que son industrias altamente reguladas. No pegan mucho en Merval, por eso decíamos que no se repitió ese rendimiento de 2 dígitos en el Merval, pero, digamos, o sea, les pega bastante. Próxima diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos para las malas noticias, digamos. Ya terminamos con las malas buenas noticias, ahora vamos con las malas noticias. Las malas noticias que tenemos hoy bueno, ya fue un poco tapa no sé si tapa de diario, pero estuvo en todos los medios. De hecho, gente fuera de mercado me empezó a preguntar, che, ¿qué pasa con el dólar? Y la verdad es que, bueno, yo recuerdo mayo del año 2018, cuando empezó la corrida cambiaria, que yo pensaba que el mundo se acababa, salía a la calle y la gente caminaba, seguía, o sea, no veía el escenario Mad Max que yo me esperaba encontrar cuando salga a la calle, pero justamente lo que hoy veo es todo lo opuesto. Veo que la gente está mucho más desesperada que nosotros, porque yo creo, nosotros, hablando de los analistas de mercado, eh, parece que lo digo así como si fuésemos una logia, digamos, pero no, o sea, me refiero a la gente que está todo el día mirando
esto. La verdad es que creo que no estoy tan alterado, porque, bueno, o sea, de hecho es raro que no hayamos ya estado en estos niveles, digamos que tuvimos cierto ayudín durante bastante tiempo, y además que, como vemos acá, fíjate, este es un gráfico de brechas, no es el del tipo de cambio, ya vamos a llegar en la próxima diapositiva del tipo de cambio, pero fíjense en las brechas, esto viene con una dinámica que empezó desde principios de septiembre, entonces el movimiento del tipo de cambio era este. El problema es que cruzamos una barrera psicológica en al menos algunos tipos de cambio. No en todos, ¿sí? Pero fíjense que acá tenemos que el tipo de cambio GD30, el tipo de cambio LEDE, el de CDRs, bueno, justo para la foto salió peinado, pero no estuvo así todo el día, el de ADRs también, superó los 200 pesos, ¿sí? El MEP en contado inmediato con AL30, fíjense que lo tenemos ahí en 180 pesos, inmutable como si no pasase nada, con una batería de regulaciones para mantener la calma, ¿no? O sea, esto acá, ese dólar está sedado, señores. O sea, ese dólar no está en término libre, pero bueno, fíjense que todos los demás ya están yendo hacia 200 pesos. Ya esto está empezando a reaccionar. No es para decir, bueno, se repite la historia, por favor, próxima diapositiva. No es para decir se repite la historia, pero fíjense también que estamos en una época complicada estacionalmente para hablar de tipo de cambio. El año pasado, ¿sí? También para fines de octubre, tuvimos un tipo de cambio que, si bien los precios de cierre se mantuvieron por debajo de 185, también estuvimos arañando los 190, 195 pesos en algunos casos, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de que estamos ante una situación, ante territorio no explorado, estamos en frontera. Y de hecho, si uno lo piensa en términos no nominales, sino en términos reales, todavía estamos lejos del el tipo de cambio, o sea, entre comillas real, o el tipo de cambio ajustado por inflación, que llegamos en ese momento. Algunos hacen los cálculos y dan como que hoy sería que el dólar esté a 240, casi 250 pesos, ¿sí? Entonces, en términos nominales, parece que estamos mal, pero en términos reales todavía queda lugar para empeorar, por así decirlo. En este caso, fíjense también que casi todos los tipos de cambio, ¿no? El verde, el azul, el gris, vienen con una tendencia que la tenían desde antes. El gris, justamente, fíjense que fue el que subió casi más verticalmente, porque tuvimos esta nueva regulación que rompió el PEG, ¿sí? Lo atado que estaba el MEP GD30 con el MEP AL30. Justamente, como ahora ya no se puede arbitrar de manera automática, el que más tenía para subir era el MEP con GD30. Pero los demás siguen con su camino que venían teniendo. Yo la verdad es que creo que esto acá, el año pasado se resolvió a forma de regulación más estricta. Realmente en este momento estamos con la misma regulación, pero más estricta todavía. Quizá tengamos algún tipo de ajuste de tuercas, ya de nuevo hay rumores de reuniones acá, allá, para ver qué se va a hacer, porque da miedo que cruce los 200, etc. Pero la cuestión ahora es que, ¿qué sigue para más adelante? También yo creo que no estamos tan asustados los analistas, porque sabemos que a partir de ahora viene una época en la que puede llegar a entrar algún poco una partida de dólares, por así decirlo, por cosecha de trigo. No viene bien el trigo en las zonas productoras fuera de lo que sería la zona núcleo. En lo que es la zona núcleo, que es provincia de Buenos Aires, sur de provincia de Buenos Aires, está relativamente aceptable, el resto no viene tan bien. Niña de octubre, etcétera, etcétera. Entonces, la situación es que, cuidado, porque eso quizá no te repite lo del año pasado, pero estamos empezando a entrar en este periodo un poco más tranquilo para lo que es el tipo de cambio. Yo creo que lo que tenemos es un problema nominal, que pensamos que 200 es mucho, pero fíjense que el 180, 190 del año pasado era casi 240 de ahora, un poco más de lugar en términos nominales hay para subir, pero luego de esto también viene el verano, que también se ajustan un poco las cuentas públicas, entonces se frena un poco la emisión. Ya lo hemos visto en los últimos 3, 4 años, eso sucede, por eso tampoco yo me pongo tan optimista cuando se ve en enero, febrero, marzo, que el gobierno viene bien con los términos de emisión. Ahora venimos con una emisión bastante fuerte.
va a necesitarse bastante emisión para lo que es fin de año, por eso digo que en términos nominales el tipo de cambio probablemente suba, pero hay algún que otro rayito de luz atrás de un huracán, digamos, pero bueno, tenemos hasta fin de año y después viene un poco la parte un poco más calma. Es raro porque las buenas noticias las planteé con un halo de malas noticias y las malas noticias lo planteé con un halo de esperanza, pero bueno, tengan en cuenta que esto es Argentina, esto es así, digamos, no todo lo que parece bueno es malo y no todo lo que parece malo es bueno. Si tienen algunas preguntas, pasamos a ello, así tampoco nos extendemos tanto. Bueno, gracias, Mateo, buenísimo. A ver, Fabián acá hace un comentario: el desabastecimiento es automático, ante la presión de controles ningún comerciante va a comprar productos donde sus costos superan el precio de venta, por lo tanto no comprará esos productos, lo empezamos a ver en las góndolas. Sí, obviamente, a ver, complementando un poco lo que dijo Mateo, esta es una medida de, yo diría, si hubiera recambio presidencial a fin de año, sería de fin de ciclo, claramente. Por ahí ahora es de a fin de ciclo político, digamos. Después el 14 de noviembre empieza otro ciclo político y se barajan las cartas y se da de vuelta. Obviamente que esto no va a conducir a nada positivo. Marcelo nos comenta: Loma estaría complicada hoy, el sábado apagó uno de los hornos por un conflicto en Olavarría, sindical, sí, es cierto, apagó uno de los hornos. Bueno, es la historia de siempre, digamos, ¿no? Y sobre todo en periodos preelectorales, donde los movimientos de todo tipo, sindicales, sociales y todo, salen a pedir más, digamos, es el momento de pedir. Pero sí, claramente ahí tenemos un cuello de botella, que adicionalmente esta parada de fábrica, digamos, suma más incertidumbre sobre la cuestión del abastecimiento, ¿sí? Entonces, obviamente es un punto a monitorear, y como vimos en el cuadro de Mateo, Loma ha sido uno de los papeles de peor o de mayor underperformance respecto al resto del Merval, así que, bueno, a seguir de cerca ahí, por supuesto. A ver, Andrés, dos preguntas. ¿Estuvo pasando algo concreto en China, que se recuperaron unos papeles, o simplemente es porque los papeles estaban muy baratos? Nada, Andrés, cambió el flujo un poco de salida de capitales, hubo algo de inflow, y también lo que pasó es que Evergrande finalmente pagó, digamos, ese cupón de interés de unos 80 y pico de millones de dólares y evitó el default total. Ahora, si eso alcanza para disipar las dudas, yo creo que fueron más compras de oportunidad, pero bueno, en la medida de que no haya más noticias de la disputa del Estado contra el sector privado, no news, good news, dice el dicho, y me parece que eso es, ¿no, Pablo? Me parece, Diego, que más que buenas noticias, por lo menos dejó de haber malas noticias, y con eso alcanzó para un rebote inicial. Veremos cómo sigue la historia. Obviamente lo que comentabas, Evergrande no terminó. O sea, Evergrande debe 300.000 millones de dólares, pagó 90. Siempre es bueno evitar el default, pero falta un rato para evitar ese problema. Buenísimo. Y también, Andrés, esta va para Mateo, respecto a Argentina, ¿dónde se evidenciarán, dónde crees que se van a evidenciar los próximos cepos, proyectando cepos, Mateo, en los CDR? Si es así, ¿qué quedaría por ajustar? Una cosita antes de pasar a los cepos, digamos. Lo que es China, ojo también, porque todos los días uno llega y cayó otro, digamos. Entonces, si bien ahora parece como que estamos todos mirando para otro lado diciendo, bueno, sí, nos salvamos, no pasa nada, cuidado porque siguen cayendo muertos, digamos. Entonces, creo que hay algo de optimismo, pero como dice Pablo, primero, Evergrande no terminó de pagar toda su deuda, y segundo, que siguen cayendo fiambres, digamos. Tema de los cepos. La verdad es que es complicado en este momento pensar, digamos, por dónde puede venir la mano de los cepos, porque para ponernos del lado, yo me pongo del lado del que interviene el tipo de cambio, ¿no? El que interviene el tipo de cambio, hoy por hoy, el problema no es tampoco tanto lo que sería el contado con liquidación en sí, per se. No hay tanto problema de que haya una salida masiva de capitales y que el problema sea la salida de dólares.
Lo que mal se llama mal la fuga. Yo no me gusta decir fuga, pero bueno, creo que lo ejemplifica bien en este momento. Entonces, el problema no es la fuga. Entonces, quizá algunos dicen, bueno, matar la especie C, que no exista más la especie C, digamos, eso siempre es una posibilidad, pero me parece que eso no te resuelve el problema de fondo, y es de que el Banco Central o algún interventor está operando, digamos, contra el MEP y a veces contra el CCL en la plaza, digamos, de AL30. Por ese lado, yo creo que lo que puede llegar a pasar es quizás más parkings, o sea, más molestias a la cuestión de operar con dólar. No necesariamente frenar el contado, o bueno, quizás frenar el MEP de alguna forma, pero no creo que venga por el lado del contado con liquidación. Para mí va a venir más que nada con dificultar la operatoria de alguna forma. Ya nos trataron de dificultar bastante la operatoria separando el río, ahora podemos operar AL and Friends y GD and Friends, digamos, tenemos dos mundos separados, pero creo que ahí hay cuestiones para ajustar. Si me preguntan a mí cómo me gustaría romper todo, y te incremento parkings, te pongo que si vendés contra dólares, no podés operar incluso contra pesos, o sea, hay formas de complicar más la operatoria. Y por el lado de los CDRs, a ver, tampoco sé si es tan posible, porque tampoco habría tanto antecedente de que eso haya pasado, pero también puede ser de el no permitir la emisión de CDRs. La verdad, o sea, ya sería una medida bastante fuerte, que no tengo idea de que haya registro de que haya pasado eso en algún momento. Pero nuevamente, no me parece que el problema mayor sea el tema de entrar y sacar dinero del sistema financiero argentino, sino justamente el de defender un precio de 180 bancos, más o menos. Mateo, te complemento. Eh, la evidencia empírica es obvia que muchas veces el efecto que el gobierno busca obtiene resultado inverso, porque a más controles tenés más brecha, no menos brecha, y esto es así. Por lo tanto, ya como que con una brecha que ronda el 100%, depende cuál mires, no hay mucho espacio, me parece, para seguir apretando, porque ya no funciona. A mí me parece que, si vamos a jugar el juego de los cepos, a mí me parece que el próximo cepo no va a venir tanto por nuestro lado, sino más por el lado de la economía real, y importar cada vez va a ser más y más difícil, y se va a empezar a segmentar qué sectores pueden y cuáles no. Quizás insumos sí, producto terminado no. Me parece que el embudo de dólares eterno que tenemos por adelante, ya no son tan significativos los montos que está poniendo el Central para intervenir. Me parece que van a tener que apuntarle a algo más estructural, o por ejemplo directamente que los $200 no existan más. Eso serían 300, 400 millones de dólares por mes, que no es mucho, pero en el nivel de apuro que tenemos es... así que veremos con qué nos sorprenden. Buenísimo, buenísimo, chicos. Las dos últimas para cerrar. Acá Nicolás nos consulta qué papeles recomendaríamos para un inversor que tiene cero exposición al equity argentino y tiene un perfil moderado, digamos. A ver. Pasarlo agresivo. Sí, a ver, moderado en Argentina hay poco, pero a ver, si uno no quiere jugar el trade netamente electoral, es decir, que bueno, no sé, que a partir del 15 de noviembre vas a tener una política económica pragmática que va a liberar todas las trabas que hay, tanto en, no sé, en el sector energético, servicios públicos, bancos, etcétera. Si no vemos ese caso, yo te diría que preferiría jugar más todo lo que es la rama industrial, construcción, digamos, ¿no? Un Aluar para ver si hay un salto de tipo de cambio, ahí tenés una mejora competitiva que exporta el 70% de la producción, un Ternium Argentina que a pesar de haber subido sigue siendo un papel que está relativamente barato. Hay que ver cómo se resuelve el tema Loma, pero Loma y Holcim podrían ser ahí también, digamos, sobre todo me imagino en un contexto de que acelera la inflación y bueno, todo eso es inventarios que ajustan con la inflación, digamos, ¿no? Y hay mucha demanda también de sacarse los pesos encima y es lo que, bueno, es lo que se va a mover, diría yo, al ritmo de la inflación. Pero esa es mi visión, sobre todo para el que tiene un perfil moderado, ¿sí? No sé si alguno de los dos quiere complementar.
Yo pienso parecido, digamos, yo creo que justamente el trade de apostar a la desregulación, sea bancario, sea energético, es un trade de bastante más largo plazo y creo que también bastante más volatilidad, por eso al moderado incluso me da un poco de vértigo meterlo en una posición importante, quizás en Argentina, iría con un, como dice, siempre digo, con más de un 5 o 10% de la cartera, y a papeles que tengan más recuperación en términos de sus números de economía real. Justamente a mí Loma es un papel que me gustaba bastante, esta última semana me está empezando a hacer dudar, digamos, me está entrando la duda, pero o sea, justamente Aluar, Loma, todos esos que tienen más que ver con que en un momento, bueno, nos pongamos a trabajar, tengan un poco más de recorrido para un perfil moderado. Si no, o sea, si no hablamos de moderado, o sea, ya hay algo para desregulación, me parece que es un perfil mucho más agresivo para bancarse la volatilidad y para estar un tiempo más largo para poder agarrar una suba que lo valga. Buenísimo. Y la última, para irnos ya a hacer el comienzo de la semana, Esteban nos dice qué probable ven ustedes la implementación de un plan tipo Bonex después de las elecciones. Como siempre le decimos, y como le mencionamos acá hace 3 o 4 semanas atrás, para mí lo que el game changer de eso, digamos, es lo que se ha permitido ahora la Comisión Nacional de Valores con las letras, las letras de 7 días que pueden suscribir los fondos Money Market. En la medida que eso, digamos, no tenga de alguna manera una penetración muy fuerte, ¿sí? Estamos siguiendo nosotros internamente el equipo en ese tipo de fondos, veo que la situación se puede ir sorteando y no veo la posibilidad de un plan Bonex generalizado como hubo en el 89, digamos, ¿no? Ahora, en la medida que empiece a contaminarse cualquier producto de inversión, no importa el riesgo, ni el plazo, ni la liquidación, ni la suscripción, con letra de tesorería corta, mediana o larga, en un contexto de política fiscal expansiva creciente, bueno, claramente que el riesgo es cada vez más grande, digamos, ¿no? Porque indirectamente están financiando el déficit con todo lo que es depósitos en peso de la gente. Entonces, esa es mi visión. Por ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el FIMA Premium en la plataforma, apenas tiene el 1% de la posición en estas letras, ¿sí? De 7 días. Y bueno, y estamos viendo si es más bien un gesto como para que, nada, parecer y no ser, y bueno, y hasta ahí llega el asunto o se empieza a contaminar más. Así que me parece que eso es lo que tendríamos que monitorear de cortísimo plazo. Sí, creo yo que quizás un plan Bonex es difícil de pronosticar, digamos, más que nada porque parece una medida también bastante desesperada, por ponerlo de alguna forma. Me parece que no estamos en un punto donde realmente no queden otras opciones. Si bien yo tengo un problema y es el sesgo de que pienso que a veces la ortodoxia económica es una opción, quizá para el policy maker en este momento la ortodoxia económica no es una opción, pero ya, o sea, hacer una cuestión así con 2 años por delante de gobierno me parece un poco complicado de sobrellevar después, porque, o sea, piensen que va a ser una cuestión de meterse directamente con los depósitos de la gente, no es, un plan Bonex no es ir contra el de los bancos. O sea, yo ahí creo que probablemente antes de ir a ¿cómo decirlo? Digamos, antes de ir por los depósitos del ahorrista de a pie, creo que incluso antes irían por los bancos, directamente, o sea, de ver de quizá el efectivo de los bancos, ir a un poco más de canjear papeles que tienen de su propio efectivo mínimo, de su propia liquidez, por títulos que no valgan nada, digamos. Entonces, justamente ante ese escenario se correlaciona con la pregunta anterior, de que hay lugar para desregular en el sector financiero fantástico, pero también tenés estas situaciones, que serían los primeros a los cuales le pasaría la gorra. Sí, yo para redondear, yo creo que estamos lejos de un Bonex, justamente por lo que decía el resto del equipo, que es prácticamente la muerte de un proyecto político hacer un Bonex, por lo tanto se intentaría hacer todo lo demás antes, todo lo que sea. Dicho eso,
esto es como decir que hay un acantilado que está lejos. Bueno, pero si vos seguís caminando para ese lado, tarde o temprano te vas a caer. Evidentemente el problema de los pasivos remunerados de Central no se van a arreglar creciendo, que es lo que siempre te dicen los heterodoxos. Ya Sturzenegger nos dijo eso, no le funcionó a Sturzenegger, tampoco va a funcionar ahora. Entonces, yo creo que no nos vamos a despertar el lunes que viene con un Bonex, ni siquiera el lunes después de las elecciones, pero en algún momento vamos a necesitar una política monetaria seria, que creo que la esperanza de todos es que venga ligado el acuerdo con el fondo. Pero, de nuevo, en Argentina, si la dinámica no se corta en algún momento, no puedes descartar nada porque ya ha pasado de todo acá. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos finalizando. No sé, Marian, si vos querés comentar algo, decir algo del equipo, si no, estamos grabando ya como para No, estamos ok. Bien, bueno, bueno, buenísimo. En cuanto tengamos la grabación, la subimos, la compartimos. Excelente. Muchas gracias por estar. Y cualquier cosa, research y comercial a disposición para hacer negocios. Un saludo para todos. Buena semana. Buen día, buena semana. Buena semana.